Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren de la mejor manera. El día de hoy vamos a aprender lo que es suma y resta de vectores. Ya en este caso vamos a sumar. Bueno, primero vamos a ver un vector. Ya cuando ustedes vean una letra y en la parte de arriba vean una flechita, entonces eso se va a llamar un vector. Ya, entonces ya sabemos lo que son los vectores. Y ahora lo que vamos a hacer es, como dice sumar, vamos a sumar el vector u más el vector v y más el vector w. Ya, entonces sería, aquí tenemos la suma de u más, perdón, vector u, ya, allí sí, vector u más el vector v y más, perdón, v, pero ya, y más el vector w. Entonces lo que voy a hacer es la suma de los tres vectores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los voy a acomodar? Ya, entonces ya sabemos que aquí tenemos 2,1. Entonces el primer valor se lo asignamos para x y el segundo valor se lo asignamos para y, ¿verdad? Entonces va a ser x y y, x y y, x y y. Entonces, primero ubicamos los valores de x y luego ubicamos los valores de y. Entonces, ¿cuáles serían los de x? El primer valor de x sería ¿cuánto? 2, ¿verdad? Entonces ubico el 2. Como se suma, entonces ubico más el segundo valor de x, que es el del siguiente vector, de que sería de b. El segundo valor de x sería 3, ¿verdad? Más 3. Ya, como es suma. Y ubico el tercer vector, que sería w, que pertenece a x, ¿cuál sería? Menos 1, ¿verdad? Entonces, como dice suma, entonces digo más por menos, menos, ¿verdad? Ubico menos 1. Entonces, he ubicado los valores de x de los tres vectores. Entonces, ubico una coma. De aquí, va el del vector u, ¿verdad? De x2, del vector v de x3 y del vector w de x menos 1. Entonces aquí tengo 2 más 3 y menos 1, ¿verdad? Vamos a ubicar ahora los valores de y. Entonces, el primer vector, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Entonces ubico 1. Del segundo vector es menos 2. 1 menos 2, ¿verdad? Y del tercer vector, w, y es menos 2. Menos 2. Aquí están todos los valores de y. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, tenemos dos positivos y un negativo. Nos sumamos los dos positivos. 3 más 2, 5, ¿verdad? Y restamos para el negativo. Entonces, 3 más 2, 5, menos 1, 4. 4. ¿Ya? Perteneciente a x, coma, y aquí tenemos lo contrario. Sumamos los dos negativos y le restamos el positivo. Entonces, 2 más 2, 4, menos 1, quedaría menos 3. Ya, entonces aquí tenemos el resultado, ¿verdad? Pero vamos a comprobar si verdaderamente está bien. Entonces, aquí tenemos la recta numérica, ¿ya? Vamos a comprobar. Entonces, ya sabemos que horizontal son las X y vertical son las Y, ¿verdad? Negativo hacia el lado izquierdo, positivo hacia el lado derecho. Positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, vamos a graficar, ya vamos a graficar los vectores. Primero vamos a graficar el vector U, luego el vector V y luego el vector W. Pero recuerden que lo que es suma o resta de vectores, al graficar del primer punto que encontremos, desde ese punto graficamos el segundo. Desde el segundo punto que encontremos, graficamos el tercero. Entonces vamos a hacerlo de qué manera. Siempre compensamos desde aquí en medio. Entonces, el primer vector dice que tengo que ir dos espacios para x positivo. Estoy aquí en el centro. ¿Hacia dónde voy? Hacia la derecha. 1, 2. Aquí estoy. Aquí estoy. Ya, dos espacios para x positivo. De aquí me dice que tengo que subir
1 para y positivo. Entonces aquí sería el primer vector, ¿verdad? Aquí. Ya, el primer vector. Entonces, desde este punto, de aquí, desde el centro, salgo hasta acá, ¿verdad? Primer vector. Ya. Luego, desde este punto, vamos a ubicarle con azul, mejor ya para que se pueda diferenciar. Desde este punto, sigo al siguiente, grafico el siguiente. ¿Cuál sería el vector v, verdad? Entonces, ¿qué dice? 3 para x positivo. Estoy en este punto. Entonces, para x positivo, ¿hacia dónde voy? Hacia la derecha. 1, 2 y 3. Recuerden que estoy contando desde el punto, ya no cuento desde el centro, porque desde el centro ya inicié. Ahora el segundo, desde este punto cuento los 3 para x, no sé de aquí. 1, 2 y 3. 3 para x. ¿Y cuánto dice? Menos 2 para y, entonces para abajo. Entonces menos 1 y menos 2. Aquí sería el siguiente punto. Aquí. Ya. Entonces, de aquí, desde este punto, sigo hasta el siguiente, ¿verdad? Por eso le hago la flechita de esta manera. Ya. Desde este punto que encontré, vamos a graficar el último. Entonces dice que tengo primero menos 1 para x desde este punto. Entonces, ¿hacia dónde está lo negativo para x? Hacia la izquierda. Entonces, de aquí, de este punto digo menos 1, aquí. ¿Ya? Y de aquí dice que tengo que ir menos 2 espacios para y negativa. Entonces, aquí digo menos 1 y menos 2. Aquí en esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, desde este punto que encontré, vamos al siguiente, ¿verdad? Ya, entonces, aquí tengo el último. Ya, entonces, este es el último punto, ¿verdad? Vector 1, vector 2 y vector 3. Entonces, como sabemos, como es el último punto, nosotros verificamos hasta dónde nos ha dado, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que este vector es 4, 1, 2, 3, 4, de aquí da el 4 para las X, ¿verdad? 4 para las X y menos 1, menos 2, menos 3 para Y. Entonces aquí tenemos el punto 4, menos 3. Lo mismo que tenemos acá. Entonces nos damos cuenta que este vector está correcto. Y lo que hacemos es finalizarlo desde aquí al principio hasta el último punto que hemos encontrado, porque aquí cierra. ¿Ya? Y entonces aquí hemos graficado los vectores, vector U, vector V y vector W. Y aquí hemos encontrado que la respuesta está correcta, ¿verdad? Porque hemos encontrado el punto menos 1, 2, 3, 4 para X, y menos 1, menos 2, menos 3 para Y, ¿ya? Y entonces hemos culminado. Eso es todo. De mi parte, muchísimas gracias. Y no duden que si tienen alguna incógnita, algo que no hayan comprendido, por favor me lo hacen saber para yo ayudarles. Muchísimas gracias.